cómo llegaron agentes capitalinos y de la Marina al domicilio del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ubicado en la avenida Copalhuacán de la colonia Quintas Marta en Cuernavaca. Está señalado de los delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia. El fiscal se entregó de forma voluntaria debido a que elementos de la Fiscalía mostraron una orden de aprehensión en su contra. Está relacionado con el caso de Ariadna Fernanda, una joven de 27 años asesinada en la colonia Roma. Su cuerpo fue encontrado a un costado de la autopista La Pera-Cuautla el 31 de octubre pasado. En su momento, la Fiscalía de Morelos dictaminó que Ariadna Fernanda murió por intoxicación alcohólica, pero la autopsia de la Fiscalía Capitalina arrojó que el fallecimiento fue por un trauma múltiple. La entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó a Carmona de encubrir al feminicida. Previo a su captura, el fiscal de Morelos aseguró que el operativo es un acto de intimidación y que no puede ser detenido porque tiene fuero constitucional. Para él, se trata de una persecución política, pues según sus declaraciones, es un funcionario incómodo para la actual administración estatal. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! ¿Y qué vienen todas las demandas internacionales? Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. En 1989 el país fue sacudido por la noticia de los narcosatánicos, una organización, una especie de secta encabezada por Adolfo de Jesús Constanzo, que estuvo involucrada en decenas de asesinatos y sacrificios humanos en la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, y cuya presencia se detonó por el brutal asesinato de un joven llamado Mark Kilroy, un estudiante estadounidense, en 1989. Una secta que tenía además muchas relaciones políticas y artistas por sus prácticas santeras, pero que iba mucho más allá. Constanzo convenció a sus seguidores de muchas cosas, pero incluso de que al tomar una poción hecha con partes humanas podrían ser invencibles e invisibles, lo que justificaba la realización de múltiples sacrificios humanos para obtener poderes sobrenaturales. El fin de los narcosatánicos llegaría en mayo de 1989 en la Ciudad de México, luego de un enfrentamiento entre miembros de culto y las autoridades locales en un departamento en la colonia Cuauhtémoc. Ahí murió Constanzo y fue detenida Sara Aldrete. Esa es la historia. I'm sorry. If I wouldn't know that it was like this, I wouldn't be in. Sara María Aldrete Villarreal fue detenida el 6 de mayo de 1989. Estaba relacionada con un grupo criminal identificado como los narcosatánicos. Originaria de Matamoros, Tamaulipas, Sara estudió educación física en la Universidad Texas Southmost, en Estados Unidos. En aquella época conoció al cubano Adolfo de Jesús Constanzo, un narcotraficante y líder de una secta que practicaba la santería, que aprendió de su madre. Cuando Sara ingresó al culto encabezado por Constanzo, también conocido como el Brujo, fue bautizada como la madrina. Posteriormente se le conoció como la narcosatánica. Además de sus actividades de narcotráfico, esta secta asesinaba a personas y utilizaban sus cuerpos para ceremonias, sacrificios y rituales. Sus actividades se pusieron en la mira de las autoridades cuando asesinaron junto con 12 personas más a Mark Kilroy, estudiante e hijo de un asambleísta estadounidense. David Serna, conocido como La Coqueta, fue clave para dar con los integrantes de esta secta. Al regresar de una entrega de marihuana en la Unión Americana, intentó evadir un retén en la carretera entre Matamoros y Reynosa. El joven de 22 años fue capturado e interrogado. En su confesión, no solo habló de sus actividades ilícitas, también reveló la práctica de sacrificios humanos. Fue entonces que se implementó un operativo y el 11 de abril de 1989, las fuerzas de seguridad llegaron al rancho Santa Elena en Matamoros, Tamaulipas. Ahí encontraron 13 cuerpos que fueron utilizados para llevar a cabo rituales con los que dicen buscaban protección e invisibilidad ante la justicia para seguir cometiendo sus crímenes. En el rancho también encontraron objetos como un caldero de hierro con marcas de sangre,
palos de madera, machetes y restos humanos, como cabello, dientes y otros huesos. David Serna señaló a Adolfo de Jesús Constanzo y a Sara Aldrete como los líderes de la secta, quienes secuestraban y asaltaban sexualmente a traficantes de droga. Luego utilizaban las partes de su cuerpo para ceremonias y sacrificios. La búsqueda de los culpables llegó hasta la Ciudad de México, donde habían huido los integrantes de la secta. Finalmente, el 6 de mayo de 1989, en un operativo muy atropellado, Sara Aldrete fue detenida junto con otros 2 hombres en un departamento de la entonces Delegación Cuauhtémoc. Constanzo y uno de sus cómplices murieron. Adolfo dijo, esto ya valió y ordenó a Álvaro de León que los matara con la metralleta, pues no quería entregarse a la policía. Según los informes, la captura ocurrió después de que Sara aventara un escrito a la calle en el que pedía ayuda, alegando ser rehén del grupo. Supuestamente Constanzo la había secuestrado por negarse a casarse con él. A Sara, de 24 años, se le relacionó con el reclutamiento de personas para unirse a los narcos satánicos y de haber desempeñado un papel activo en los asesinatos y rituales. Finalmente fue condenada a más de 600 años de prisión por inhumación, exhumación de cadáveres, profanación de cadáveres y el asesinato de 13 personas. Años después, se le redujo la condena a 50 años. Ya llegó la sentencia. ¿Qué, mija? ¿Ya vienes para acá? ¿Vamos para allá? Le dije, no, mami. Me quedo en la cárcel. ¿Cómo que te quedas? Me quedo en la cárcel y mi papá empezó a llorar. Desde la cárcel, Sara ha insistido en que es inocente y una víctima más de Adolfo de Jesús Constanzo. El principal investigador de este caso fue el entonces subprocurador de la Ciudad de México, Federico Ponce Rojas. Nos va a contar, Federico, ¿qué tal? Bienvenido, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Una amistad de muchos años además. ¿Y qué es lo que ocurrió con los narcos satánicos? ¿Por qué no nos cuentas? Hay todas las versiones, lo que cuenta Sara Aldrete, lo que se ha contado. Ahí traes un libro que se publicó desde el 91 con mucha de esta información. Esta es la última edición. Es que se sigue reproduciendo. Se sigue reproduciendo y además es de un Pulitzer. Sí. Edward Holmes es un Pulitzer que es. Pero tú hiciste la investigación judicial principal y sobre todo el último tramo. El último las detenciones, tramo. ¿No? Sí, el último tramo. Efectivamente, mira. ¿Qué es lo que sucedió? Primero que nada, estoy encantado de estar con mis amigos. Me siento en casa, me siento con mis amigos, a quienes aprecio hace ya muchos años. Le decía yo a Vivi que esto se dio circunstancialmente, porque originalmente este es un tema federal. El rancho Santa Elena estaba en Matamoros y ahí es donde descubren 13 cadáveres, entre otros el de Mark Kilroy, que era sobrino de un senador de Texas. Y eso detonó, pues, que se moviera. Es lo que detonó la investigación. Claro, toda la maquinaria, en fin. Esto es muy importante, Jorge, porque nosotros recibimos alteros de investigaciones. Yo no sabía ni por dónde empezar. Le pedí a mi maestro, a mi procurador querido, Nacho Morales, dije, maestro... Ignacio Morales Lechuga. Ignacio Morales Lechuga, mi maestro de toda la vida. Le dije, oye, Nacho, yo tengo Coajimalpa, tengo Miguel Hidalgo y traigo una investigación en la Cuauhtémoc. Eso no es problema, te voy a nombrar fiscales para casos relevantes. Y es que en la Cuauhtémoc estaban investigando, me narrabas, el caso de un transvesti que habían desollado, y eso inmediatamente, en cuanto tú ves lo que está sucediendo en este rancho de Tamaulipas, te hace un cruce y quieres investigar las dos cosas. Me hace un cruce. La forma en que descubren los cadáveres, los federales, que no me... En ese momento no me querían compartir ninguna investigación. Yo ya había estado bastantes años en la Procuraduría General de la República y tenía mis amistades. Y entonces empecé a atar cabos. Entonces, empezamos a hacer la investigación. Me llama la atención esta forma particular, porque además era verdaderamente sangrienta. Lo que hoy estamos viviendo, que ustedes lo han narrado y lo han dicho con mucha precisión, pues es lo que sucedió ahí. Era una crueldad, una maldad, una brutalidad inédita y más en esos tiempos, ¿no? Constanzo,
el padrino, había sido narcotraficante por accidente o por ambición o por lo que tú quieras. Él viene a México, contrata en Guadalajara un cargamento de cocaína, se lo lleva a Matamoros y ahí es donde empieza a hacerse de dinero. Encuentra a Sara Aldrete en la calle, la topa, la seduce y se hacen pareja. O sea, si leemos lo que ella ha escrito, lo que ha declarado, lo que consta en los autos en aquella época, la averiguación previa, hoy carpeta de investigación en aquella época, pues hay unas contradicciones muy fuertes. Para mí una de las contradicciones más fuertes, Jorge, Vivi, es que tenían un Superama o un supermercado enfrente y ella iba hacia las compras. Incluso una de las cajeras con la que yo hablé me dijo, es que venía con billetes de $100 y a veces no teníamos cambio. Entonces, pues aquí le hacíamos. Entonces, salía y entraba del departamento de Río Sena con toda libertad. Y ella misma se refiere, ella en alguna parte refiere que estaba enferma, no estaba enferma, tenían varias propiedades, en fin. Esto unido, pues te va dando la línea de investigación. ¿Participaba en este tipo de asesinatos o era Constanzo y ella simplemente observadora? No, mi opinión personal, las constancias que obran en autos, ella participaba. Realmente yo creo que ella tenía un poder muy específico sobre Constanzo. Un poder muy específico porque él la llenaba de regalos, en fin, y Constanzo tenía esta diversidad, como dicen hoy, sexual, y tenía relaciones con uno de sus auxiliares y con la propia Sara. Y Sara lo toleraba, Sara lo permitía. Y convivían en el mismo lugar. Y convivían en el mismo lugar. Pero además, había varias casas de seguridad. Pero además, bueno, cuando se instalan en la Ciudad de México, vamos con la investigación. ¿Cómo llegas tú a la casa de Río Sena, que es donde finalmente se da el enfrentamiento? Abrimos la investigación que decía Vivi del travesti, que fue una cosa espantosa porque lo desollaron, lo partieron en la tina del departamento, cortaron las partes, las tiraron en bolsas de basura por toda la ciudad. Pero que ahora parece una cosa desgraciadamente normal, pero que en aquella época era sorprendente, era, les repito, una brutalidad que yo no podía entender en ese momento. Una de las partes y una de las bolsas aparece en Atizapán, una de las partes. Entonces tenían una casa en Atizapán, una casa perfectamente bien fortificada, con cámaras, etcétera, y de ahí se movían. Y esa noche, después de matar a esta pobre persona, se van a quedar a la casa de Atizapán y piden una pizza para cenar. Atizapán, uno de los agentes me dice, es que hay una casa así, tal, y ya investigué y les llevan pizzas para comer, para cenar. Entonces pedí permiso ya y montamos una vigilancia, pero de Río Sena, de la zona rosa, de las investigaciones y de los interrogatorios que hicimos, fuimos atando los cabos con una señora Carla, que era la encargada de comprar los inmuebles o de rentarlos, y llegamos a esta parte. Todavía no teníamos certeza, pero era un sábado, y los sábados, les digo, muy importantes para mí, porque yo me reunía los sábados al mediodía con el procurador general, y normalmente comíamos en familia los sábados, y le hablo y le digo, voy para allá. En ese momento oigo en la radio un tiroteo, y me dice Superman, que era, el comandante de la policía, le decíamos Superman porque era muy parecido a Clark Kent. Ahí están las fotografías. Y entonces me desvío, le digo a Nacho, voy a pasar, al señor procurador general, le digo, oye, voy a pasar a ver qué está pasando ahí. Y efectivamente, los zorros se habían equivocado, habían armado un tiroteo que puso en alerta a estos señores. Cuando yo llego, Constanzo estaba ahí aventando dólares quemados y gritando una serie de cosas, y nadie se va a quedar con mi fortuna, perros desgraciados, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente el tiroteo acaba. Entonces, pues ya empezamos a entrar en el inmueble, y es cuando descubrimos a Constanzo y a su cómplice acribillados con una
una UCI. Pero me decías que lo acribillan la misma gente que estaba con Constanzo porque tenían un pacto de que no se iba a entregar nunca. Tenían un pacto. Él no se iba a entregar nunca y lo iban a asesinar. Sí. Y a mí me van a matar y tú me vas a matar, así está, de hecho, y nos vemos en el infierno. Pero ahí está Sara Aldrete y ¿quién más queda Sara vivo? estaba viva. ¿A quién detienen ahí? Estaba Omar y el Lubi, los dos. Ellos estaban vivos. Uno fue sentenciado precisamente por la muerte de Constanzo. Y estaba Sara, Sara estaba en el mismo inmueble y además ni estaba encerrada, ni estaba amarrada, ni estaba absolutamente nada. Ella se entrega, o más bien, pues sí, y se entregó con nosotros y a partir de eso pues, estuvo en custodia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en ese momento y empiezan todas estas contradicciones y estos relatos. Hay una parte muy importante que es la identificación del cadáver de Constanzo. Es un protocolo que hay que seguir. Es decir, tú no puedes tener un muerto sin llenar el protocolo de identificación. Entonces, cuando vamos a identificar el cadáver, ella va con nosotros, 2 agentes, no va esposada. No, va custodiada, pero no va esposada ni va a fuerzas. Y entonces, para mí, yo lo viví, nadie me lo contó, vi cómo el respeto y cómo, pues no respeto, no sé cómo llamarle, se dirigía a él. Abren la gaveta y les juro, amigos queridos, que veo al tipo con los ojos abiertos. Y le digo al doctor, al forense, le digo, por favor, doctor, ciérreselos. Porque estaban abiertos y tenían brillo. Y si ustedes me preguntan si me dio miedo, sí me dio miedo, la verdad. ¿Y cómo reaccionó Sara en ese momento? Sara, perdóname, le decía, perdóname, padrino, estos desgraciados y tal. Y nos echaba, obviamente, la culpa a todos los que estábamos ahí. Estaba el médico forense, estaba el Ministerio Público y estaban 2 agentes. O sea, todos esos testimonios constan en el expediente respectivo. Pero ella se dirigía a ella con un temor, si le podemos llamar... ¿Devoción? ¿Sería la palabra? ¿Devoción sería la palabra? Devoción. Y le pedía perdón. Perdóname, perdóname. Pero después te das cuenta que conforme van pasando los años y todo, quien se hace de ese culto, quien se hace de esos ritos o esos rituales, pues es ella. Finalmente, bueno, pues ella nos describe absolutamente todo lo que yo les acabo de relatar en segundos, ella lo declara. Y lo declara ante nosotros, ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, y lo declara ante el juez. Y después lo declara ante muchos medios, y todo el mundo. Es una mujer alta, es una mujer muy corpulenta. Fuerte. En aquella época, repito, tendría 24, 25 muy años. Chiquita. Sí. Y bueno, pues todo el mundo guarda ese respeto. Yo recordaba hoy, se publicó en estos días que liberaron a una jovencita, era jovencita en aquella época, del clan Manson, que fue la que participó en los asesinatos del clan Manson, ha cumplido casi 60 años de condena y finalmente fue liberada. Y cómo se va transformando ella, va transformando también su discurso, habiendo reconocido que ella mató a una mujer de 14 puñaladas y demás, etc. Son casos similares, son clanes, sectas, como lo querramos llamar, organizaciones criminales, donde si participas de ellas, crees en ellas, eres parte de ellas, no puedes abstraerte de ellas y estar conviviendo con ellas. Hay un detalle, Jorge. Helio, que era el narcotraficante del momento en Matamoros, lo introduce, Sara se lo introduce a Constanzo y empiezan a hacer los negocios y después matan a Helio. Sara, en sus primeras declaraciones, no ante mí, ante las autoridades federales, declara haber participado en el sacrificio, como llaman ellos, de 13 personas. La muerte de Mark Kilroy es verdaderamente espantosa. Espantosa porque, le decía yo a Vivi, estaba en una posición semifetal, sin columna vertebral.
Bueno, ahí está la historia. Habrá que ver este documental que está allá, donde tú das tu versión, donde Sara Aldete da su versión, una producción, bueno, como productora Jimena Urrutia, que va a estar en HBO, así que habrá que ver toda esta historia. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Con mucho gusto. Historias muy antiguas, de 1989, pero que están muy vivas todavía y con lo que está pasando en el país, y más todavía. Y más todavía. Perdón, y déjame acotarte, nosotros estábamos recibiendo la Procuración de Justicia en ese momento. Claro, comenzaba ese sexenio, comenzaba. Exactamente. Pues Federico, sí. muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Documental, vamos a ver todas las historias, todas las aristas y bueno, tenemos aquí a un representante, quien es un testigo que estuvo justamente en la detención de estos hombres y bueno, Sara Aldete. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a sus órdenes, cualquier cosa, vamos a ver qué pasa. El tema sigue vivo. Muchas gracias. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Que ver 3 de las series nominadas, las principales nominadas para los próximos premios Emmy. Eso se dio a conocer esta semana. Succession, The White Lotus y The Last of Us. Ya les hemos hablado de las 3. Las 3 son extraordinarias por muchas razones, pero en especial entre esas muchas otras razones por sus guiones. Hay que recordar que la ceremonia y la premiación, incluso la producción de estas o de otras series, Succession ya terminó, las otras van a tener nuevas temporadas, están en entredicho por la huelga de guionistas que está por alcanzar 80 días. Los guionistas tienen toda la razón, cada vez son más importantes los guionistas en estas series, en todo lo que son los trabajos de series, pero en general en todo lo que es el trabajo de información, de la televisión, del streaming en la actualidad, pero no son pagados en el mismo porcentaje que son pagados, por ejemplo, los directores o, por supuesto, los actores. Los guionistas exigen mejores condiciones de trabajo, mayor reconocimiento y mayores pagos, y tienen toda la razón. Estas series de las que le estamos hablando, estas 3 series son extraordinarias, muy diferentes entre sí, pero las 3 de una gran calidad. Que oír, hay muchas novedades, pero le voy a recomendar un disco de 1990 que estuve reescuchando esta semana y que me volvió a gustar. Lo había escuchado hace años, hacía mucho que no lo escuchaba y me volvió a gustar muchísimo. Es una recopilación que se llama Red Hot and Blues. Es música tradicional de principios del siglo XX de Cole Porter, pero reinterpretada por muchos de los grandes músicos de los años 90, como Neneh Cherry, U2, David Byrne, Tom Waits. Es parte de una serie de discos que se hizo para apoyar la lucha contra el SIDA, una lucha tan castigada en aquellos años de Ronald Reagan. Todavía se puede conseguir y escuchar en streaming, vale mucho la pena y ni la música ni la causa han perdido actualidad. Que leer, por supuesto, que al fallecido esta semana Milan Kundera, uno de mis autores preferidos de muchos años, de muchas décadas, por mi libro favorito sigue siendo La insoportable levedad del ser, pero son muchos los libros extraordinarios de este escritor checo, como La broma, la inmortalidad. Uno que me gusta mucho es el libro de los amores ridículos. Kundera falleció a los 94 años y prefirió la soledad en los últimos años de su vida, que resignar su libertad en su país. Nunca le dieron el premio Nobel, pero no lo necesitaba. Lo castigaron por esas cosas extrañas que tiene la comisión que otorga el Premio Nobel de Literatura, porque alguna vez había sido miembro del Partido Comunista Checo, porque lo había abandonado, porque durante muchos años, como dice Kundera, estaba mal visto criticar a los países de Europa del Este. Después fue precisamente con la insoportable levedad del ser que logró revertir esa tendencia, pero el premio Nobel, igual que a Borges, por razones ideológicas, nunca se lo dieron. Pero olvidan que había renunciado muy joven al Partido Comunista y que se había convertido en uno de los mayores denunciantes del sistema que se vivía tras la cortina de hierro en los años de la Guerra Fría. Vivió desde los años 70 hasta su muerte en París, escribiendo en francés. Nunca más quiso volver a escribir un libro en checo y era un hombre que cuidaba hasta los últimos detalles todas sus tradiciones y exigía que no fuera reinterpretado,
que fuera traducido literalmente porque no querían que le robaran el espíritu de lo que decía. Imposible robárselo porque es uno de los grandes escritores del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Sí, Jorge, lo decíamos a principios de esta semana, vale muchísimo la pena leer a Milán Kundera este fin de semana. Si tiene tiempo, hágalo. También pásala muy bien, ya estamos de vacaciones, prácticamente de verano, así que tiene tiempo, puede simplemente sincronizar este símbolo QR y ahí lo lleva a ver todas las plataformas de ADN 40 y están todos los reportajes especiales de todo personal, así que ya tiene mucho con qué entretenerse. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenga un gran fin de semana y bueno, nos vemos el lunes en punto de las 11 de la noche. Bonito fin de semana, Jorge. Bonito fin de semana y por cierto, Milán Kundera, la insoportable levedad del ser, hay una buena película que se puede ver muy fácil en las plataformas de streaming, en DVD y demás. Es una muy buena película con una actuación extraordinaria de Juliette Binoche. Ya nos vamos, recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.